Muy buenas tardes, 29 de enero del año 2024, son las 6:46 de la tarde. Vamos a hablar de la novela de Homero, la Ilíada. Vamos a hablar de Troya y específicamente del antagonismo que existía entre dos personajes, entre el príncipe Héctor y Aquiles. Vamos a hacer una comparación y a ver qué podemos aprender de aquí. Hablamos del príncipe Héctor. Considerado el mejor de los guerreros troyanos, el príncipe Héctor se encargó de liderar la resistencia ante Aquiles y los enfurecidos griegos. La Ilíada es una epopeya atribuida a Homero, donde se trata la guerra por la toma de Troya, detonada por el escape de la esposa del rey Menelao, Helena, la cual fue seducida por París, príncipe troyano, París. Durante la guerra entre griegos y troyanos, Héctor, el hijo primogénito del rey de Troya, Priamo, resaltó como antagonista de Aquiles, el mitológico guerrero de los pies ligeros. A pesar de ser el equivalente de Aquiles en habilidad y destreza con el uso de las armas, el príncipe Héctor era muy diferente al héroe griego. Mientras que Aquiles era un guerrero desconocedor del miedo, amante de la lucha, violento y hambriento de gloria, el comandante troyano estaba interesado en proteger a los demás y era una persona amorosa que cuidaba a su esposa, su hijo, sus padres y su hermano. Como todo guerrero buscaba la gloria en el campo de batalla, pero estaba feliz de cumplir su labor como líder antes de saciar su ego, por lo que era extremadamente respetado por su pueblo al tomar las decisiones en asambleas y comandar las acciones de guerra. Ese era Héctor. A diferencia de Aquiles, Héctor sí tenía miedo a la muerte. Cuando el príncipe Héctor se disponía a atravesar las puertas de la ciudad y enfrentar a los griegos, su esposa Andrómaca, con su pequeño hijo en los brazos, lo detuvo y le suplicó en su nombre y en el del niño que no saliera. A lo que el líder troyano contestó: mujer, tengo en gran consideración lo que me dices, pero cuando veo a los troyanos y a sus mujeres con ropas harapientas, siento vergüenza de alejarme del campo de batalla, como un cobarde. Así es que mi corazón no lo desea, ya que he aprendido a ser valiente y estar siempre en primera línea. Aquel que esté dispuesto a luchar contra el enemigo, permaneciendo en su puesto sin huir, ese es ciertamente un valiente, lo decía Platón. Al ser el personaje más humano de los héroes homéricos, Héctor muestra que sufre como hombre, tiene miedos y dudas ante la incertidumbre del combate. Incluso se plantea el conflicto entre ser fiel a su patria y salir al campo de batalla, a morir o permanecer junto a su familia para disfrutar de su afecto, optando por lo primero, pues tiene la seguridad de que si no es valiente y lucha, Troya y toda su familia serían condenados a la muerte o a la esclavitud de un país extranjero. Interesante los principios acá. Cuando Héctor se topó por vez primera con Aquiles, fue salvado por el dios Apolo, a quien tanto veneraban los troyanos. Sin embargo, el destino del valiente príncipe ya estaba trazado, cosa que Zeus colocó en su balanza de oro, viendo que el platillo perteneciente a Héctor se hundió en el Hades. Cuando el príncipe tomó la vida del íntimo amigo de Aquiles, Patroclo, la furia del semidios se hizo presente en las puertas de las murallas troyanas de Aquiles, y ahí se produce el duelo entre Aquiles y Héctor. Desató su furia, pues, al matar a Patroclo. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Patroclo, muchacho joven. Antes de comenzar el combate, el príncipe troyano le dirige unas palabras a Aquiles: que se cumpla en el destino, que los dioses sean testigos de este pacto. Si yo, si soy yo el vencedor, no trataré cruelmente tu cadáver, me contentaré con tu famosa armadura. Jura que tú harás lo mismo.
Sin embargo, el héroe griego con mirada agresiva responde: no hablemos de pactos, Héctor, hombres y leones no pactan entre sí. Mide bien tus fuerzas, que ahora tendrás necesidad de demostrarte buen espadachín e intrépido en el combate. No hay salvación para ti, Héctor. Pronto Atenea te someterá por mi mano y me pagarás de una vez todo mi sufrimiento. Cambiadas estas palabras, el combate comienza con una ira salvaje. Aquiles consigue herir mortalmente a Héctor en el cuello. El agonizante príncipe ruega en vano a su rival que no abandone su cuerpo a los canes, a los perros y a los cuervos. Aquiles, despiadado, quiere vengar la muerte de Patroclo. Descalza los pies de su enemigo muerto, o sea, lo termina matando, pues Aquiles a Héctor. Lo descalza y le ata por ellos mismos, por los tobillos, a su carro, hostiga a los caballos y corre veloz rodeando los muros de Troya. Desde lo alto, el rey Príamo y la reina Hércuba, impotentes y desesperados, contemplan el cadáver de su hijo mientras su esposa Andrómaca grita su dolor y compadece a su hijo Astianax, que no tiene ya a un padre a quien amar y defender, ni de quien aprender el manejo de las armas. Si alguna vez cuentan mi historia, miren estas palabras de Odiseo, si alguna vez cuentan mi historia, que digan que caminé con gigantes. Los hombres se levantan y caen como el trigo de invierno, pero estos nombres nunca morirán. Que digan ellos: yo viví en la época de Héctor, domador de caballos. Que digan que viví en la época de Aquiles. Eso lo dijo Odiseo en la novela. La propiedad intelectual de este escrito es de Roy S. Mira en Facebook. Ajá, quiero buscar algo aquí y empezar con la reacción o analizar esto. A ver si lo consigo. A ver, a ver. Ok, ya lo vi ya. Ok, vamos a ver. Ok, listo. ¿Por qué yo elegí este tema para hacer una reacción? Estamos viendo aquí varios estilos, varias personalidades ante el combate, ante la batalla. Vemos un Aquiles invencible, arriesgado, prácticamente buscando la muerte en cada batalla. No le temía la muerte ni a nada ni a nadie. Y por supuesto era más agresivo, más violento. Y tenemos a un príncipe Héctor con responsabilidades, padre de un hijo, esposo de una mujer, hijo de Patriamo y de su madre Andrómica. Andrómica creo que se llama. Creo que era su madre, era Andrómica. O no sé si era su esposa Andrómica, no estoy muy seguro, ¿no? Pero bueno, sí, tenían sus padres vivos, un hombre joven que en verdad desató la furia de Aquiles al confundir a Pacroto, ¿no? Pacroto con el mismo Aquiles en el campo de batalla, ya que se vistió igual que Aquiles para animar a las tropas, a los griegos. Todo empezó con una excusa que no debió llevar nunca a la guerra. El honor de Menelao, el hermano del rey griego, y arrastra todo un pueblo, todo un reino, para tomar a la fuerza Troya y buscar una estrategia para entrar en los muros de Troya
y dominarlo, pues esclavizarlos y todo su territorio. Pero yo quiero resaltar aquí es la diferencia entre los dos hombres, los dos personajes. Tenemos, como les decía, a Héctor, un esposo, padre de un hijo, padre de familia, hijo de sus padres, de Priamo y de su madre, y su familia íntima, su esposa, le decía, no salgas, piensa en mí y en tu hijo. Y el hombre con la responsabilidad de príncipe, más que un líder de inspiración de Dios de la guerra, una cosa así, decía, siento vergüenza que los troyanos harapientos y pobres, tanto ellos como sus esposas, salen a luchar pues, por Troya y yo quedarme sin hacer nada. Y siempre estaba como en una disyuntiva si salía a pelear por, por Troya o se quedaba defendiendo su familia. Y él llegaba a la conclusión de que quedándose a cuidar a su familia no era suficiente porque corría el riesgo Troya en sí de no colaborar pues con la seguridad de Troya, de que todos fueran esclavizados por una potencia extranjera o posiblemente muertos para tomar sus propiedades, sus bienes. En cambio, por el otro extremo tenemos un Aquiles agresivo, invencible. Un Aquiles que va cambiando un poco luego que tiene a un Priamo que lo busca en la noche y le ruega que le permita hacerle los honores fúnebres a su hijo Héctor. Y va cambiando cuando se llevan a Briseida, que era la mujer con quien Aquiles había empezado a conocer el amor. Solamente conocía cuántos hombres, bueno, no había perdido la cuenta, pero siempre pensaba los muertos de los hombres que mató, a los hijos que mató, a los esposos que mató, a los padres de familia que mató. Y Brisedia le decía de que no hiciera eso por Héctor, con Héctor, porque él sabía que tenía un buen corazón. Pero Aquiles no la escuchó porque Aquiles estaba hecho una furia porque lamentablemente se cometió el error de que cuando se estaban retirando los griegos, atacaron los troyanos y se vistió Pancroto de Aquiles y en la lucha con Héctor viene Héctor y lo mata. Entonces Aquiles venía enfurecido porque le habían matado a su primo, que prácticamente lo tenía como un hermano menor, muy cercano, y venía por venganza para que, o sea, decía de que ya nadie iba a salvar a Héctor y que ya estaba sentenciado por el dios Zeus. Fíjense lo que es el honor, ¿no? Pudo haberse aprovechado cobardemente Héctor de que las flechas mataran a Aquiles en las murallas de Troya. Y no lo hace por principio, ya que si viene uno a buscarme, uno saldrá. No tengo que aprovechar la ventaja cobardemente y hacerlo matar. Y eso es un punto importante de la novela. Nosotros tal vez permitimos que los arqueros acaben con Aquiles, pero era deshonroso vivir así, o sea, vivir con esa vergüenza no se iba a permitir, y la lucha iba uno para uno, pero mientras tenemos un Aquiles que no tiene nada que perder y ama la guerra, violento, agresivo, tenemos un Héctor que tiene podría ser una debilidad a la hora de la guerra, pero en tiempos de paz es mil veces más feliz que Aquiles. Tener una esposa, una mujer para amar y tener un hijo y tener familia, eso es algo que no lo gozaba Aquiles. Pero Aquiles pensaba cuando fue en el caballo de Troya, en esa estrategia de engaño, en esa artimaña de los griegos,
Aquiles nada más que pensaba era en recuperar a Briseida, ¿verdad? Y comenzar un nuevo amor, pero ya era tarde ya. Prácticamente los tiempos de guerra acabaron, ya que según la novela de Homero fue París, con las flechas que atraviesa el talón de Aquiles, que supuestamente no fue la parte del cuerpo que no fue ungido en protección de Aquiles, porque supuestamente lo agarraron por el talón y lo hundieron en las aguas para ungirlo, para bautizarlo. Pero el talón, de ahí viene el fenómeno de la frase del talón de Aquiles. Entonces me llama poderosamente la atención. Termina Aquiles muriendo por las flechas de París, que eran dos gigantes, personajes de la guerra, tanto Aquiles como Héctor, pero estamos viendo por un lado la figura del hombre que no tiene nada que perder, que ama la guerra, que tiene un inmenso ego de superioridad, y tenemos un hombre que tiene miedos, un hombre que antepone los principios, que no sale a luchar por ego, por violencia, ni porque ama la guerra, ni matar, ni de esas cosas, sino que él entiende bien de que tiene que defender a su nación, ya de que no hacerlo expondría más a su familia y a él mismo y a su gente, a los troyanos, a ser esclavizados o muertos por una potencia extranjera. Lo cual eso a mí me llamó la atención, era muy interesante y tal vez esa debilidad de Héctor, de tener valores, tener principios a la hora de luchar contra alguien que estaba despejado en la mente, que lo que tenía era una fuerza de odio interno por la muerte de Pacroto y tenía que vengar su muerte de Pacroto, venía energizado, venía motivado, pero inmensamente para destruir a Héctor, en verdad, cuando Héctor en verdad pensaba de que una vez muerto, por lo menos que se permitan los honores funerarios, fúnebres, para que no, sus cuerpos no sean comidos por perros, ni por cuervos, ni nada por el estilo. Cosa que al principio Aquiles, cuando lo mata, se lo lleva, pero una vez cuando aparece Príamo, que sabiendo Aquiles que podía matar en un segundo, en unos segundos a Príamo, y este decía que tengo yo que perder. Ese es el punto de quiebre completo, que ya estaba a punto de quebrarse, de Aquiles, en donde él va sufriendo un cambio y él va entendiendo el amor de padre y el amor de familia, diciendo Príamo a Aquiles que amó a su hijo Héctor desde que abrió los ojos en este mundo hasta que Aquiles se lo cerró. Ahí se da el punto de quiebre y ya Aquiles en ese momento tenía como prácticamente como una legión bajo sus órdenes que lo seguían a él como líder. Y él piensa prácticamente desmantelar esa legión, de no dar más órdenes, de no hacer más conquistas y guerra y arriesgarse y cosas así, sino de que busca más bien en la tranquilidad de hacer familia con Briseida. Pero París no se lo permite. París lo agarra desprevenido. París era más débil, más delgado, más pequeño, pero con arco y flecha en la distancia puedes acabar con un gigante, pues, y le dio en el talón y después lo fue atravesando por todo el abdomen y acabó con Aquiles. Lo cual es una novela muy interesante, tiene estrategias de guerra, la estrategia, un plan como el caballo de Troya, el inmenso caballo de Troya que abre las puertas de Troya y logra ingresar al enemigo del reino de Troya para que en la noche ellos salieran del caballo y matara a la gente, a los guardias de seguridad y abrieran las puertas para que permitir la invasión. Los griegos se supone que parece que eran los espartanos, ¿no?
prácticamente los amantes de la guerra, y en la historia aparecen que han sido los soldados más poderosos que han existido como hombres a lo largo del tiempo, en verdad. Entonces, yo me pongo a pensar en la debilidad de Héctor. Ajá, fuera de la guerra Héctor era feliz. Y Aquiles tenía esa transformación porque Príamo logró ese quiebre. Cuando Aquiles le entrega el cuerpo y le permite llevarse a Briseida, cosa que después se arrepintió. Quería eh, poder recuperar a Briseida, que era troyana. Pero cuando se da ese punto de quiebre, se da la transformación en la personalidad de Aquiles. Y cuando Aquiles despide el cadáver de Héctor a solas, decía: hasta luego, hermano, pronto nos veremos. Parece que estaba destinado por el tiempo que si iba a Troya, moriría joven, pero si no iba a Troya, iba a vivir una larga vida. Eso creo que se lo dijo su madre, creo, en cuanto al destino de Aquiles, y terminó muriendo joven. Que si fue verdad, fue mentira esta mitología griega, yo les puedo decir lo siguiente: sea historia o no, es posible que esté basado en hechos reales, sí es posible. No niego la posibilidad de que, de que, no niego la posibilidad de que haya existido esta gente, Troya y los troyanos y Héctor y Aquiles, muchísimo antes de la llegada de nuestro amado Señor Jesucristo. No lo niego, en verdad. Pero tampoco lo afirmo. Simplemente lo que nos importa, lo que nos interesa, es que es una tremenda obra de arte. Y me imagino que la biblioteca que era de las siete maravillas del mundo, que se quemó, se incendió, la biblioteca de Alejandría, este, tendría muchas obras de arte, de ciencia, de poemas, de novelas, de historia. El mundo retrocedió cuando se quema la biblioteca de Alejandría del mundo antiguo, en verdad. Retrocedió evidentemente. Entonces yo pensaba, ajá, ante la vida, un hombre soltero, ajá, se dedica a la guerra, concentra sus energías en ser el mejor, en ser el mejor. Pero cuando tiene responsabilidades, como Héctor, hablamos anteriormente de Aquiles, ser el mejor Aquiles, pero cuando hablamos de Héctor, vemos que su debilidad y lo que desconcentra de su miedo a morir fue la diferencia en habilidades entre Héctor y Aquiles. Y Héctor termina muriendo porque Aquiles venía lleno de energía, lleno de fuerza, lleno de odio para destruir a quien mató a Pacroto, al príncipe Héctor, mientras que Héctor solo pensaba en terminar con la amenaza con Aquiles y no salir muerto para que su hijo no quedara huérfano, para no perder su vida, para no perder su familia, para no perder sus padres, y que a su vez su familia lo perdieran a él y Troya lo perdieran a él. Lástima, porque Héctor se veía muy equilibrado como para reinar Troya, pero Patriomo se deja llevar por sus consejeros y por esos hombres, esos adivinadores que consultan en sueños y cosas así, hacen presagio de que supuestamente tendrían una victoria cuando decía Héctor: vamos a esperar, y por ideas equivocadas, por órdenes equivocadas, es que se produce la destrucción de Troya. Príamo, en verdad, a pesar de ser el padre de Héctor, Héctor demostraba más sabiduría en cuanto a conservar Troya que el propio Príamo, su padre. Bueno, eso es lo que yo quería demostrar. Se demuestra el cambio.
Si yo lo llevo al plano del ajedrez para terminar, el deporte que a mí me gusta, pues, existen marcadas diferencias entre los hombres mayores, maduros, que tienen responsabilidades, que trabajan, que tienen familia, que tienen compromiso, eh, un montón de cosas de obligaciones, y se enfrentan en un mismo tablero con jóvenes, muy jóvenes, que no tienen esa carga familiar, que no tienen responsabilidades, que dependen de la manutención de sus padres y se concentran por ser los mejores. Entonces a veces los maduros nos preguntamos, ¿qué habrá pasado conmigo? ¿Será de que ya en verdad es el ciclo de la vida y los jóvenes? No solamente es que merman tus energías y tus fuerzas, no. Lo que sucede es que los jóvenes están como más despejados, más cabeza fría, más ligeros, pues, en cuanto a los compromisos y las responsabilidades de que los hombres maduros, en verdad. Y por esa razón, en muchas cosas, los jóvenes, si se concentran a una sola cosa, que es desarrollar su juego o ser mejores competidores, además que están en la condición física la mejor de sus vidas, porque el joven desde que tiene 15 años hasta los 25, pasando los 30, si es posible, en el caso del ajedrez hasta los 35, podríamos decir, tienen como los 20 años de gracia, que pudiéramos decir, de los 15 a los 25. Ya a los 18, los 19, los 20, los 21, bueno, toda la edad de 20 años, pasando los 32, 33, 35, por ahí. Ya después de los 35 ya viene un pequeño declive. Ya. Eso es lo que yo puedo decir que sucede con el mundo del ajedrez, en verdad. La capacidad física, en el caso de la batalla, de la obra de Homero, la capacidad física de estos dos personajes, de Héctor y de Aquiles, estaba en su máxima expresión. Pero había un hombre con responsabilidades como padre y miembro de una familia, y había un hombre que prácticamente su familia era sus compañeros de armas, la guerra en verdad. Y no podía involucrar a sus compañeros de armas de la guerra a una aventura que era recuperar a su mujer, a Briseida. Bueno, eso es lo que veo yo. La transformación de Aquiles es lo que me pareció importante. La debilidad de Héctor. Pueden ver la película de Troya, ¿no? La película de Troya, que la vamos a buscar aquí. La pueden buscar por internet o la pueden ver por cable, como mejor puedan, pues, o cuando quieran. Del año 2004. Está en Netflix también, Troya. Acabo de ver de que está en Netflix y está protagonizada por el señor Brad Pitt en Aquiles y el señor Eric Bana por Héctor. Aparece Elena, aparece Paris, aparecen todos los demás. El, bueno, el gran actor de Lawrence de Arabia, ya en sus últimos trabajos, ¿cómo es que se llamaba? Peter O'Toole, el gran Peter O'Toole de Lawrence de Arabia, aparece en sus últimos trabajos de cine en esta obra de Troya, ¿verdad? Peter O'Toole, Lawrence de Arabia, que yo en verdad, bueno, si hablamos de la película de Lawrence de Arabia, eh, para mí, en mi opinión, Lawrence de Arabia se parece mucho a un hombre que ha sido manipulado y coordinado por los grandes, por los poderosos de la época, por el gobierno británico, por el general británico y inglés y por el rey de la época, ¿no? Estaba un árabe que tenía ímpetu de guerrero, pero admiraba el talento
para la estrategia, como lo tenía Laures de Arabia, que su punto máximo es cuando toman Acaba, y se arriesgan por el desierto y logran hacer lo que se pensaba que era imposible. Los grandes hombres son los que logran esos grandes proyectos e inspirar a los demás a lanzarse una aventura como esa, que es atravesar prácticamente ese desierto que prácticamente era como el suelo del infierno, una cosa así, era muy difícil de atravesar. Bueno, así, ese era Peter O'Toole, en verdad. Para mí Peter O'Toole se parecía mucho, en mi opinión, a Simón Bolívar. ¿Y por qué? Laures de Arabia. Laures de Arabia, el personaje de Laures de Arabia a Simón Bolívar. Porque era un apasionado, quería la libertad de los árabes, la emancipación árabe, cuando en realidad fue utilizado por los británicos y para luchar contra el Imperio Otomano, contra Turquía, los turcos, y por los árabes, por el rey árabe. Y una vez que Peter O'Toole ya en verdad ya no da más, prácticamente queda como desechado, pues. En el caso de Bolívar sufrió muchos atentados y quedó solo, pues ya se quería escapar para irse con los ingleses y en verdad lo agarró la enfermedad de la tuberculosis y se murió. Pero bueno, este fue el análisis de estos grandes del cine, una gran obra maestra de Homero. La pueden ver en Netflix o la pueden buscar en un libro. Yo tengo la Elíada también, un libro fascinante. La novela es fascinante en sí, la aventura te atrapa de principio a fin, desde que empiezan las primeras líneas hasta la última. A mí me gusta mucho leerlo. Yo, por ejemplo, la trilogía del Padrino, la película del Padrino, yo leí el libro del Padrino. Y en verdad cuando vi la película disfrutaba más, porque ya había leído el libro. O si me hablan de las películas venezolanas Cangrejo, yo leí el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes de Fermín Mamor León y entendía mucho mejor. Pero bueno, finalizando ya este trabajo, esta exposición, esta ponencia que estamos haciendo acá, fue muy interesante analizar entre el que no tiene nada que perder, en este lado, Aquiles, y el padre, el hijo de padres y el esposo, que era Héctor, que en verdad no tenía ese deseo de luchar como lo tenía Aquiles, en verdad. Si en verdad te llamó la atención este video, si te inspiró en algo, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo por favor. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 29 de enero del año 2024 y son las 7:19 de la noche. Que Dios los bendiga a todos. Busquen la Ilíada, léanla o mejor aún vean la película y entiendan la película y vean la diferencia entre los dos grandes personajes, en verdad, que es un aprendizaje, una gran lección de vida que viene del mundo antiguo, en verdad. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Hoy aprendimos un poco más en esta vida. Bendiciones para todos.